Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, es renovados. Para usted y yo estar renovados debemos primeramente desligarnos de cosas que nos tienen de pronto atados al mundo. De pronto el carácter, las actitudes, los pensamientos, los deseos. Pero también para ser renovados debemos obedecer. Y para que haya una obediencia debe primeramente despojarnos de nuestro yo, de nuestra humanidad. Es obedecer, y cuando lo miramos a la luz de la palabra, para el Señor es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una obediencia inmediata. Si de pronto su autoridad o su líder le da a usted una orden o lo invita a que vaya y haga algo, es inmediato, no es para después, debe haber una obediencia inmediata. Es una renovación en la cual primeramente deben hacer de aquí para allá. A veces esperamos que los demás sean renovados, cambiados, transformados, pero veo que yo estoy bien. Pero cuando miramos muchas personas como que no compaginamos con otras personas, y es lo mismo, de pronto es el carácter, de pronto los gestos, de pronto las actitudes, la manera de hablar, la manera de expresarse, es porque no hemos sido renovados. Pero para que ustedes y yo podamos ser renovados es importante sujetarnos y obedecer. Y obedecer primeramente que todo a Dios. Segundo, a las autoridades tanto seculares como impuestas por Dios. Y por supuesto a nuestros pastores o autoridades espirituales. Y que sean en humildad y mansedumbre. Ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que primeramente seamos humildes, que cuando recibamos una orden, una directriz, una orientación, seamos humildes para tomarla y recibirla. De pronto habrá momentos en que no nos gusta cómo nos hablan, cómo nos dicen, pero llevémoslo a la oración, no en discusión, no en conflicto, no en pelea. Que veamos primeramente la oración. Hay autoridades que son difíciles, claro, eso lo vemos inclusive en la palabra, autoridades difíciles, pero hay autoridades también permitidas por Dios para formarnos a nosotros, pero también cómo ver cómo actuamos usted y yo para que también esa persona sea formada. Si esa persona es altiva y orgullosa, nosotros debemos ser humildes, mansos delante del Señor, y el Señor será el que usará esa estrategia a través de nosotros para que esa persona cambie esa manera de obrar, hablar y actuar, y solamente será cuando usted y yo seamos renovados. Por eso quiero que me acompañe al libro de Tito, capítulo 3, del 1 al 7. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3, 1 al 7. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí nos da unas indicaciones el apóstol Pablo, cómo le habla a su hijo Timoteo, a su discípulo Timoteo, a tu discípulo Tito, perdón, cómo lo orienta y lo direcciona, cómo debe obrar y actuar ante las autoridades, pero también lo lleva a que les hable cómo deberían comportarse ante las autoridades. Encontramos hoy en día muchos jóvenes que no respetan la autoridad, y no respetan la autoridad a los maestros, a los profesores, pero tampoco respetan las autoridades como son, por ejemplo, las autoridades de tránsito, como serían a las autoridades de policía, no las respetan y como que se quieren enfrentar a ellos porque como lo ven como un enemigo. Pero mire que eso todo nace desde el hogar. ¿Cómo ha sido un niño formado desde muy pequeño en respetar primeramente a los padres? Ya que eso tiene que nacer de los padres, la formación y la orientación y la dirección. Eso lo habla también el libro de Proverbios, que los hijos deben ser moldeados y formados a la luz de la palabra, pero también en dirección y orientación de los padres. Ya que aquí el Señor nos habla de una referencia de cómo éramos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y éramos esclavos y aún también esclavos del pecado y del orgullo. Yo no sé qué situación usted vivía o esté viviendo, esté pasando, que lo tenga usted como aferrado. De pronto no le pueden decir algo porque explota, sale ese mal carácter, de pronto malas palabras, palabras soeces o vulgares, o de pronto la mala cara, los gestos, las actitudes. No sé cómo está su situación delante del Señor. De pronto no ha sido renovado, de pronto lo han corregido y como que no le gusta, como que le dicen: no hable así, no se exprese así, mire así, ¿por qué mira tan mal? Mire cómo está haciendo, fruñendo la ceja, mire cómo está moviendo las manos, eso no se ve bien. Y como que no le gusta que lo corrijan ni le digan nada, pero va y se enfrenta a otra situación.
De pronto lo corrigen sus familiares, las personas más cercanas, pero resulta que tiene que estar frente a otras autoridades, de pronto un jefe, de pronto un gobernante, de pronto una persona de alto rango, y como que cuando le va a llamar la atención, usted como que se irrita y se desespera y se desenfrena, y como que de pronto en algún momento le sale una mala palabra y puede ser expulsado o echado de ese lugar de trabajo donde usted está ahí, donde logró llegar a ese lugar. Bueno, precisamente ¿por qué? Porque no ha sido renovado, pero también porque no aceptamos orientación y dirección, ya que aquí Tito le está hablando al pueblo qué es lo que debían hacer, y era obedecer a las autoridades. Y cuando usted y yo obedecemos a las autoridades, la palabra de Dios dice que las autoridades, lo vemos en el libro de Romanos, dice que son impuestas por Dios, son permitidas por Dios, y usted y yo debemos obedecerlas, porque si no obedecemos a las autoridades que usted y yo vemos, ¿cómo pretendemos decir que obedecemos a Dios si no obedecemos las autoridades impuestas o permitidas por Dios? Nosotros vivimos rodeados de una sociedad corrupta, llena de dificultades y conflictos. Caso similar donde Pablo deja a su discípulo Tito en Creta, donde se ignoraba al Espíritu Santo, y era porque ellos andaban en sus rudimentos, ellos andaban con su propia ley, sus propios conocimientos, y como Dios deja a Tito en la ciudad de Creta para que él fuera llevándolos a que respetaran las autoridades, pero que también que se sujetaran a esas autoridades, ya que usted y yo como cristianos debemos estar atentos con qué tipo de personas estamos rodeados, ya que muchos confunden buena gente con ser espirituales, y es precisamente porque encontramos en la iglesia personas que son buena gente, pero su manera de vivir y vestir, hablar y actuar no necesariamente quiere decir que es fruto del Espíritu Santo. Sí, usted en la iglesia, personas que usted ve, líderes, discípulos, yo ve que son buena gente, los saludan, Dios lo bendiga, cómo le va, cómo ha estado, pero resulta que por fuera sale ese viejo hombre orgulloso, prepotente, altivo, de pronto grosero, mal hablado, malintencionado, de pronto una persona altiva o prepotente. Muchas buena gente no podemos llamarlo que son espirituales. Espirituales, la palabra de Dios dice que debe haber fruto, debemos dar fruto, y ese fruto se debe ver también como fruto de labios, pero también se debe ver fruto como las acciones, las decisiones, las palabras, los gestos, las acciones, las decisiones, las determinaciones, cómo estamos obrando y actuando. Ahí es una persona renovada. Para que podamos ser renovados, tenemos que ser renovados primeramente a la luz de la palabra, las escrituras, y para poder ser renovados tenemos que morir a nuestro yo. Por eso hemos hablado en diferentes devocionales y en las prédicas que debemos estar y entrar en los hábitos espirituales. En esos hábitos espirituales podemos entrar en un cambio y una transformación de nuestro yo. Era que yo hablaba así, yo pensaba así, yo actuaba así, yo hacía las cosas así, conmigo nadie se metía, a mí nadie me habla mal, a mí nadie me decía esto. Entonces venimos a entrar a ser renovados a través de la orientación y la dirección de la palabra, a través de los ayunos, a través del clamor, a través de la intercesión, a través de memorizar textos bíblicos, para que nuestro viejo hombre sea desarraigado y destruido de raíz a través de la cruz de Calvario, y venga un nuevo hombre manso y humilde como lo es nuestro Señor Jesucristo, que así usted y yo debemos obrar y actuar. Ya que usted y yo, cuando somos renovados por el Espíritu Santo, no es lo mismo que ser una buena persona o ser persona cristiana del común. Encontramos cristianos tratando de cambiar de ser transformados a su manera, y hasta hay quienes se definen como espirituales. Yo voy a la iglesia, pero déjeme orar a mí. Déjeme que yo sé cómo hago las cosas. Yo voy cuando quiera, yo oro cuando quiera. Cuando leo la palabra es cuando yo quiera, no cuando usted me lo diga, no cuando hable allá el pastor, no como lo diga el líder, no como lo diga en la congregación. Es cuando yo quiera, yo lo quiero hacer. Y son personas que se dicen son buena gente, porque es que yo voy a la iglesia, porque yo voy a las reuniones, porque yo voy al liderazgo. Pero resulta que su viejo hombre no ha sido desarraigado, y son buena gente, pero no son espirituales. Ese tipo de personas encontramos en todas partes, ¿cierto? Esa persona hoy se ha vuelto tan común que a usted le digan Dios te bendiga. Ay, es cristiano. Mentiras, es buena gente, pero no es que sea una persona espiritual, no es que sea una persona renovada, no es que sea una persona transformada. Es cuando usted y yo debemos ser ese testimonio, porque muchos nos miran a usted y a mí cómo estamos hablando, obrando y actuando. Este es cristiano, pero es que se le nota, mire cómo habla, mire cómo se expresa, mire cómo mira, mire cómo direcciona, mire cómo habla, mire cómo orienta a las demás personas.
porque como la palabra de Dios dice que usted y yo seremos testimonios, somos testigos del Señor Jesús obrando a través de cada uno de nosotros. Por eso el llamarse cristiano es un Cristo pequeño, pero ese Cristo pequeño somos usted y yo, un Cristo de imagen, un Cristo donde refleja lo que usted y yo hemos cambiado a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que podamos conocer y entender si hemos sido renovados o solamente somos renovados en un grupo de personas para de pronto a sentirme bien con ese grupo de personas, para que me vean que yo soy espiritual, para que me vean que yo sí pertenezco a ese grupo, pero resulta que cuando salgo de ese círculo, de ese grupo, de la iglesia, de la oración, sigo siendo el mismo. Entonces no ha habido ningún cambio. O sea, se convierte en una buena persona que va a las reuniones, va a la iglesia, pero resulta que cuando se le pide compromiso no hay. Compromiso es ayuno, oración, clamor, intercesión en el servicio de la iglesia, también en ayudar a otros dentro de la iglesia. No tengo tiempo, estoy ocupado. No, por lo menos fui a la reunión, por lo menos estuve en la congregación, pero resulta que no hay ningún cambio. Y es que estos cristianos que tratan de cambiar espiritualmente viven consumidos en sus propios problemas. Y es porque no hay cambio ni transformación y van más allá de los conflictos y los problemas que hay en la casa. Oiga, usted que va tanto a esta iglesia, pero yo porque no le veo ningún cambio a usted. ¿Cuánto lleva yendo a la iglesia? ¿Cuánto lleva yendo allá? Pero creo que va a perder el tiempo. Porque no le veo ningún cambio. Usted sigue siendo grosero, pero mire, es que ni siquiera le puede decir nada. No le puede llamar la atención. Venga, ¿por qué dejó esto acá? Venga, ¿por qué no recogió tal cosa? Venga, porque llegó tarde, llegue temprano, cumpla, se ha cumplido en sus horarios. Si usted dice a tal hora, llegue a tal hora. Y decimos que somos cristianos. Realmente no ha habido un cambio. Ya que si el Espíritu Santo no es el que está obrando en nuestras vidas, entonces ¿a quién estamos reflejando? De pronto al papá, a la mamá, de pronto a un familiar, a los abuelos, o de pronto mi humanidad, mi voluntad, mis pensamientos, mi carácter. ¿Qué es lo que estamos reflejando delante de las otras personas? Mejor, ¿qué le dicen las demás personas a usted? ¿Cómo lo ven? Sin usted preguntar. ¿Cómo lo leen a usted los demás? ¿Será que le dicen, no, ahora llegó que llegó ahora a montarnos, llegó ahora aquí a predicarnos lo que no hace? Predica, pero no aplica. Puede pasar, pero ¿cómo nos están mirando los demás? ¿Qué estamos reflejando? Ya que se nos mostramos súper espirituales, cantando himnos, ¿por qué debemos asegurarnos que lo que estamos mostrando sea en verdad fruto del Espíritu? Y es que una lucha constante del hombre es entre el Espíritu y la carne, pero prevalece más lo que usted más alimente. Si usted alimenta más la carne, se verá reflejado, como le decía anteriormente, sus actos, sus hechos, sus acciones, sus palabras, sus decisiones, la carne. Pero si usted es una persona del Espíritu, que alimenta mucho más el Espíritu, se le verá la mansedumbre, el gozo, la paz, la alegría, la paz del Espíritu de Dios reflejada a través de su vida. Y como que muchos quieren hablarle, preguntarle, mire, me está pasando esto, mire, estoy viviendo esto, usted que me aconseja, que me direcciona. Esa es una persona espiritual. Pero quiero que miremos unos puntos para saber cómo estamos usted y yo obrando, actuando. Primero, ser renovados por el Espíritu Santo. ¿Cómo podremos ser renovados por el Espíritu Santo? Ahí mismo lo dice en el libro de Tito. Miremos en Tito capítulo 3, verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, se manifestó. Si a usted no se le ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le quiero decir? Si usted no ha ido a un encuentro, si usted no ha sido renovado a la luz de la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, no ha habido un cambio. No es una persona espiritual, es una persona buena gente, ya que la salvación es iniciada directamente por Dios. Y la razón del por qué estamos aquí y el por qué es desde que antes de la fundación del mundo, usted y yo fuimos creados por el Señor con un propósito, ya que el Señor ya nos había escogido y nos había escogido hace mucho tiempo para este tiempo. Y la salvación inicia en Dios y de esa manera nuestra santificación. Dios en su infinito amor desea salvarnos y por eso envió a su Hijo Jesucristo y todo lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por eso cuando miramos a la luz de las Escrituras, cuando el Señor Dios envió a su único Hijo, fue para redimirnos de la inmoralidad, de nuestros pecados y delitos a través de la cruz del Calvario. Por eso vino y cumplió su obra a través de la cruz del Calvario, su obra redentora, para hacernos libres de la esclavitud, libres de la cárcel del pecado.
Por eso encontramos, primeramente, ser renovados por el Espíritu. Segundo punto, ser regenerados. Regenerados tenemos que empezar a trabajar en nosotros mismos, no las otras personas. Yo necesito ser regenerado. Quiero que me acompañe al libro de Romanos. Romanos 13, 1 al 4. Libro de Romanos, capítulo 13, 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire que aquí corrobora lo que estábamos leyendo anteriormente de Tito. Y aquí lo corrobora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 del 1 al 4. Las autoridades son puestas, permitidas por Dios, pero debemos someternos a toda autoridad porque viene de parte de Dios. Dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Cuál sería la condenación? La cárcel, de pronto un accidente, de pronto que sea arrestado, muchas cosas que pueden suceder cuando no aceptamos o no acatamos las órdenes de nuestras autoridades. La salvación no nace en nosotros y eso lo sabemos muy bien, y es por la gracia de Dios y es mediante la fe que recibimos usted y yo la salvación, y no por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras, ya que el ser un buen cristiano no es nuestra propia obra, es lo que queremos hacer, sino lo que tiene que ser por parte del Espíritu Santo, el cual viene, nos regenera, nos restaura, nos cambia y nos transforma a través del Espíritu Santo, y venimos a ser regenerados. ¿Por qué? Respetamos las autoridades impuestas por Dios. Si las respetamos, respetamos a Dios. Por eso Él lo está diciendo. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, pagarían los que hacen lo malo. Si usted y yo estamos obrando bien, ¿por qué tendríamos que pagar? Los magistrados no están para infundirnos temor a usted y a mí, pero en usted y en mí está en obedecer esas autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, para cada uno de nosotros. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Al que hace lo malo tiene consecuencias, porque no respeta su autoridad, pero también lo que el Señor ha dicho en la palabra. Ya que el lavamiento y la regeneración es algo inmerecido. El hecho de que nuestra familia tenga una certeza en el cielo a través de la salvación es por la pura misericordia de Dios, pero también por el testimonio en nosotros que se verá reflejado a través de ellos, qué es lo que ellos ven en usted y en mí. Yo no sé si de pronto usted todavía tiene familia en que como que no le creen a usted, como que no creen que usted haya cambiado, como que no creen que usted haya sido renovado, pero ¿cuáles son sus acciones? ¿Cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Será que usted todavía tiene cosas del viejo ese y no las ha querido entregar, no las ha querido soltar y pretende que Dios está ahí? Porque es que usted ya cambió, pero es usted en sus preceptos, sus caminos, sus pensamientos, sus actitudes, su carácter, su voluntad, pero resulta que no ha muerto ese viejo hombre y todavía está ahí, como dicen algunos, vivito y coleando. Quiero que me acompañe al libro de Levítico. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16, 24. Levítico 16, 24. Dice, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Aquí nos habla de cómo era antiguamente el ritual que tenían que hacer para poder entrar al lugar santísimo. Eso le correspondía al sacerdote, ya que los sacerdotes en el Antiguo Testamento para entrar al tabernáculo tenían que hacer aparte de traer su holocausto, lavarse todo su cuerpo. Entonces Dios les daba acceso a entrar al lugar santo, y así el Señor no los mataba. Resulta que en ese tiempo, si una persona no cumplía los lineamientos, la palabra,
que esa fue una ley mosaica. Si no la cumplían, esa persona entraba fulminantemente, caía muerta esa persona porque no lo cumplía. ¿Cómo sería hoy en día si sucediera eso? Si realmente nosotros no estuviéramos lavados con la sangre del Cordero de Dios, si no fuéramos redimidos por la sangre de Cristo, si el Señor Jesucristo no hubiera venido a rescatarnos a usted y a mí, no podríamos tener acceso al lugar santo, al lugar santísimo, porque todos podemos tener acceso hoy en día a entrar al lugar santísimo, a hablar con el Señor, pero a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, porque el Señor Jesús ya hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario. Ya que usted y yo somos regenerados y somos lavados, es a través de la plenitud de la sangre del Cordero inmolado de Dios, pero también renovados por el Espíritu Santo. Muchos llegan a la iglesia porque necesitan ser renovados por diferentes situaciones. ¿Cuáles? Yo no sé si de pronto a usted le pasó o escuchó de algún familiar o escuchó de alguien que fue y usted lo vio diferente. Pero como hay personas que buscan ser piedra de tropiezo, como dicen por ahí, que árbol torcido no endereza jamás. Esos son dichos del mundo, pero uno mira la palabra y Dios eso torcido lo endereza, pero lo endereza cuando la persona realmente toma una decisión de un cambio en el Señor. El Señor viene y lo reforma, lo transforma. Por eso lo que estamos mirando en la palabra de Dios, renovados. Por ejemplo, están el vicio, el alcohol, la drogadicción, la infidelidad, el engaño, las enfermedades, etcétera. Ya que la renovación no la podemos producir por nosotros mismos, pero sí debe haber diligencia, debe haber voluntad, debe haber decisión, debe haber determinación para que usted y yo podamos entrar a ser renovados. Si hay cosas que usted todavía tiene del pasado, de pronto problemas, conflictos todavía con su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, de pronto alguien cercano, pero que usted dice, pero yo ya fui renovado, yo ya fui a un encuentro, ya hice los pasos de los hábitos espirituales, pero todavía me falta, esta persona me molesta, no ha sido renovado en esa área. El Señor a usted y a mí nos renueva las áreas, pero son áreas que le permitimos a Él entrar. Porque así como lo dice en Apocalipsis 3:20, dice, yo toco a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo abriré la puerta, él entrará y cenará Él conmigo. Entonces, ahí habla del Señor Jesucristo. Pero es cuando usted y yo abrimos la puerta del corazón. Le decimos, Señor, yo tengo estas cargas, estos problemas, estos conflictos, estas dificultades. Entra, Señor, y trabaja en esta área. Usted le permite al Señor, porque Él es todo un caballero. Él no va a entrar donde no es invitado. Y Él empieza a trabajar en esa área en su vida. No sé si de pronto su carácter, de pronto sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, de pronto como que todavía habla con palabras muy duras, muy fuertes, como que responde de mala gana, de mala manera. De pronto esas partes todavía le falta ser renovado y no lo ha podido hacer. Creo que me acompañe al libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una persona renovada recibe el Espíritu Santo. Una persona que ha sido lavada, redimida, santificada por la sangre del Cordero de Dios, puede ser una persona totalmente transformada en la dirección del Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo lo podrá guiar y llevar a toda verdad. ¿Qué quiere decir? El Señor mismo les dijo a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará y llevará a toda verdad. Le dio esta palabra a sus discípulos. Encontramos que Él nos guiará y nos llevará a toda verdad. No es la verdad que nos vende el mundo, no es la verdad que nos vende las redes sociales, no es la verdad que nos vende los medios de comunicación, no es la verdad que nos vende el gobierno, es la verdad que nos da el Señor a la luz de las Escrituras, direccionado con el Espíritu Santo. Si usted y yo somos hombres espirituales, personas de la palabra, el mismo Espíritu de Dios nos guiará y nos llevará a toda verdad. ¿Cómo? Usted me dirá, ¿cómo podrá ser? Resulta que usted va a hacer un negocio, usted le pinta en ese negocio, mire, va a tener tantos ingresos, tantas acciones, usted mete la plata, nos metemos en este proyecto, empezamos a trabajar y verdad que nos va a ir muy bien. No se meta, vaya primero, llévelo a la oración, pídale al Espíritu Santo, llévame a tu verdad, no a la de su amigo, no a la de la persona que lo invitó, no a la persona que le dijo, metámonos en ese negocio, no a mis deseos, porque me pintaron el negocio y me gusta, me quiero meterme en ese negocio, llévelo a la oración. Pero hable con el Espíritu Santo. Quiero que me lleves a tu verdad en este negocio, en esta sociedad. Si es tuya, si no es tuya, si no debemos meter, Señor, que se apareje todo y todo se dé. Si no, desbarata todo, Señor, que no se dé nada. Si no es tu voluntad, que no se dé nada. ¿Qué le está permitiendo usted al Señor? Que Él pueda entrar, pueda direccionarlo.
orientarlo y darle sabiduría, cómo obrar y actuar para esa situación. Venga, ¿y por qué no lo hacemos? Porque vemos tantas personas, aún cristianos, que se meten, así como dicen, a la vaca loca, prácticamente en ese negocio, en esa relación, en ese proyecto, en ese viaje, pero ni siquiera lo metieron en la oración, ni siquiera pidieron la dirección del Señor. Cuando usted le pide dirección al Señor, pídele al Señor que sea tu verdad, así como lo dice acá la palabra. Esa palabra es para usted. Sí, mujer, esa palabra es para usted, que es muy afanada, como le dijo Jesús a Marta, 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 afanada y turbada, porque vivía afanada por los quehaceres de la casa y no se daba cuenta que tenía el Señor en la casa. Por eso debemos mirar esta palabra y reclámela a usted. Sí, usted que me está escuchando, reclámela. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que oyere, todo lo que el Padre le revelará, el Espíritu Santo respecto a esa situación, lo llevará a su verdad. Como hablamos, la verdad del Espíritu de Dios, no la suya, no la mía, la de Él. Y le aseguro que lo llevará en victoria, en conquista, en cada situación que usted esté pasando, usted esté viviendo. Usted que es una persona metido en las redes sociales y como que se mete, me voy a ir a este lugar, voy a comprar esto. Vaya a la oración, pida la dirección al Espíritu Santo, llévame a tu verdad, si debo estar involucrado en esta relación, si debo estar metido en las redes sociales, si debo estar metido en este proyecto, si debo estar metido en esos pensamientos. Llévame a tu verdad, necesito conocer tu verdad, no la mía, no la que me venden los demás, la tuya. Y le aseguro que el Señor le hará esa verdad, esa respuesta que usted tanto está anhelando. Cuando somos renovados por el Espíritu Santo es cuando usted y yo recibimos a Jesucristo. Y a través de Jesucristo viene el Espíritu Santo y entra a morar en nosotros. Y esta cita bíblica nos habla sobre el nuevo pacto que hizo el Señor Padre a través de Cristo Jesús, ya que la función del Espíritu Santo en el mundo es de convencer de pecado a los inconversos, y es una obra para que ellos se arrepientan y puedan ser salvos. Mire que para que esos inconversos también se arrepientan es que puedan ver también el ejemplo y el testimonio en usted y en mí. Donde quiera que vayamos, que seamos testimonios, que sea el Espíritu Santo manifestándose a través de nuestras vidas, ya que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, ya que Él mismo obrará conforme a la persona vaya entendiendo la palabra de Dios y le revelará y le dará ese conocimiento, ese entendimiento de cada circunstancia o situación que esté viviendo. Para ser renovados es necesario permitir que el Espíritu de Dios entre y obre y que la palabra de Dios cumpla su función y nos moldee y transforme para ser testimonio. Mire que estamos mirando ser renovados, pero el que debe ser renovado soy yo. Si yo soy renovado, le puedo asegurar que la otra persona, los que me rodean, los que me conocen, vendrán a ser renovados porque verán una persona totalmente diferente. Ya que el siguiente punto es la relación con nuestro entorno. Volvamos nuevamente al libro de Tito. Vamos al libro de Tito capítulo 3, verso 2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo que venimos hablando, no ser pendencieros, orgullosos, altivos. Dice que debemos ser mansos, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Pero es que esta mujer es soberbia, pero es que este jefe es todo orgulloso, y es que yo no me la voy a dejar montar, es que yo no me voy a dejar de nadie. Mansedumbre. Deje que Dios obre, deje que Dios hable, deje que Dios haga la obra a través suyo. Usted y yo somos imagen del Señor Jesús, pero como imagen debemos reflejarlo en cada uno de nuestros hechos y acciones y palabras. Siempre tenemos la oportunidad de hablar mal, lo cual nos llevaría a tener inconvenientes con nuestros semejantes o con las personas de nuestro entorno. Pero si somos cuidadosos con nuestras palabras, ya habiendo sido renovados por el Espíritu Santo, seremos agentes de cambio, pero también seremos formadores para otros, y otros verán el cambio en usted y en mí y nos buscarán para una orientación, una dirección, un consejo, una circunstancia que estén pasando de cómo podremos obrar, ya que el ser renovados por el Espíritu Santo nos trata y forma y transforma para ser mejores con nuestras autoridades, pero también con los demás, y cuidar nuestro testimonio a través de las palabras. Quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire que este hombre versado en la palabra, un hombre conocedor de la palabra, un hombre que tuvo revelación de la palabra, porque él tenía el conocimiento, pero no tenía la revelación. Y la revelación fue a través del Espíritu de Dios. Un hombre que se convirtió a Cristo Jesús, que usted lo podrá encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de Saulo de Tarso a Pablo de Tarso. Cómo este hombre empieza a hablar con denuedo la palabra, que los mismos a los cuales él iba y les servía, a esas autoridades les servía, y cómo vieron a un Pablo totalmente diferente. Y este no era el que perseguía a los cristianos para encarcelarlos, este no era el que perseguía a los cristianos para matarlos, este no era el que les servía a los altos jerarcas de la iglesia, pero en un momento dado tiene la revelación, el encuentro con Jesús, y ven y empieza a hablarles a ellos. ¿Cómo vieron ese cambio? Un hombre renovado en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo. Pero hoy quiero orar por estas personas que de pronto han sido renovadas, pero como que se alejan por un tiempo de Dios, se dedican a sus cosas y se olvidan del Señor, y vuelve los rudimentos del mundo a abrazarlo, a capturarlo, a absorberlo, las cosas del mundo, y vuelve otra vez a hablar igual que antes, a actuar igual que antes, a hacer cosas que hacía antes, pero es precisamente porque no ha sido una renovación total, plena delante del Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por este tipo de personas, estas personas que no han sido renovadas de espíritu, alma y cuerpo y mente. Hoy oro, Dios, que estas personas haya un cambio, una renovación total de adentro hacia afuera, y que puedan obrar, Señor, acorde a las Escrituras, así como tenemos el mejor ejemplo a Jesucristo, pero así también como el Señor Jesús formó a Saulo de Tarso y lo convirtió en Pablo de Tarso, un hombre de este testimonio, que aún los mismos discípulos de Jesús vivían admirados si este hombre no era el que nos perseguía. Y míralo ahora cómo habla, cómo predica, y cómo el Señor lo usaba con milagros, prodigios y señales. Un hombre renovado totalmente. Así usted y yo debemos ser renovados totalmente, como el mismo Pablo lo dice: cada día muero. Y es cada día morir a nuestro yo. Ese yo que a veces quiere levantarse cuando algo no nos gusta, cuando algo no me agrada, cuando algo no lo siento que se esté bien para mi gusto, y como que se quiere levantar. No ha sido renovado. Es morir realmente a todo lo que nos ataba a este mundo, y poder usted y yo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le doy las gracias al Señor porque esta palabra cada vez me edifica más. Cada vez que yo me meto a estudiar la palabra, encuentro que hay cosas que necesito morir. Un hombre tan versado, un hombre tan estudioso como lo era Saulo de Tarso, que después era Pablo, como él mismo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, como este hombre estaba tan consagrado e entregado en Dios, que hablaba con total autoridad, porque aún el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me convences, Pablo. Cómo el Señor lo usaba sobrenaturalmente, nos quiere usar a usted y a mí. Yo te doy gracias, Señor, por el cambio de transformación que viene para cada hogar, cada casa y cada familia, en el poder del Espíritu Santo. Una renovación total en la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene una maravillosa mujer usada en la palabra, usada en revelaciones, que el Señor la va a usar. Tiene una palabra para una familia, pero también es para una mujer en la cual está viviendo situaciones con su esposo, situaciones en la familia en las cuales como que explotan: pero es que yo no me voy a dejar, pero es que como no me conocen, pero es que yo ya cambié, pero no vuelvo a dejarme de nadie, porque es que sí, yo cambié, pero no me la voy a dejar de nadie. El Señor le dio una palabra, y esa palabra es para esta mujer, esta palabra también es para esa familia, que el Señor se la dio y la revelará a través de la ofrenda ahorita. Quiero que todos escuchen la palabra de la ofrenda, porque también el Señor le tiene una palabra para usted, algo que está pasando en sus finanzas. Ahí está la respuesta que el Señor le quiere dar. Continuemos con el tiempo de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda.